Como suele suceder, Stanley y Ellen se conocieron en el trabajo. Los jóvenes trabajaban como directivos en la misma empresa y sus puestos de trabajo estaban uno al lado del otro en la oficina. Stanley siempre había sido una persona amable y complaciente que evitaba conflictos y disputas, mientras que Ellen, en cambio, era una joven muy enérgica y decidida, acostumbrada a conseguir siempre sus objetivos. Debe ser cierto lo que dicen acerca de que los opuestos se atraen de la forma más inesperada. Probablemente esta sea la razón por la que Stanley y Ellen comenzaron a salir, convirtiéndose instantáneamente en una hermosa pareja que llamó la atención en la calle. Cuando los jóvenes decidieron mudarse a vivir juntos, llevaban poco más de una semana de relación. Vivir juntos fue idea de Ellen, ya que siempre había tratado la vida con bastante pragmatismo. ¿Por qué gastar dinero en vivir en dos apartamentos separados si podemos vivir juntos y ahorrar dinero?, dijo la joven, quien inmediatamente venció al dócil y tranquilo Stanley. Una vida mesurada y un trabajo sedentario poco a poco pasaron factura. Ellen fue la primera en notar el aumento de tamaño de su cintura, seguida de cerca por Stanley. Pero mientras Stanley no veía su barriga redondeada como algo de que preocuparse, Ellen estaba consternada, ya que ponía en duda su estatus como la mujer más bella de la oficina. Al principio, Ellen simplemente se burlaba de Stanley, haciéndolo sonrojar cada vez que se subía a la báscula. Los chistes de Ellen realmente le dolían y tenía tendencia a engordar fácilmente, lo que despertaba un montón de problemas profundamente ocultos. Una cosa es cuando los extraños te consideran gordito y otra completamente diferente cuando es la persona que amas. Entonces, un día, Stanley estalló. Cuando Ellen empezó a quejarse una vez más de estar fuera de forma, él la invitó a unirse al gimnasio. Stanley se emocionó mucho cuando Ellen aceptó y, al día siguiente, consiguieron una membresía anual en el gimnasio. Cabe mencionar que el primer entrenamiento juntos dejó una impresión imborrable en Stanley, quien tenía ideas muy diferentes sobre cómo sería. El joven estaba avergonzado de parecer una foca gorda en comparación con los habituales del gimnasio, en forma y animados. Además de eso, Stanley en realidad no sabía cómo usar el equipo del gimnasio ni las cintas de correr, lo que también lo hacía sentir muy fuera de lugar. Ellen, por otro lado, rápidamente encontró su camino en el gimnasio y pronto se sintió como pez en el agua. Obviamente, esto tuvo un efecto importante en el progreso de Ellen, y pronto su figura lo reflejó. El exceso de peso de Ellen literalmente se derritió ante los ojos de todos, lo que le recordaba a Stanley en cada oportunidad. A pesar de todos sus mejores esfuerzos y su increíble motivación, Stanley no pudo perder ni siquiera una libra. La falta de progreso y la actitud condescendiente de Ellen lo deprimieron, y le costó mucho trabajo obligarse a seguir intentándolo. Fue un momento muy difícil para Stanley y necesitaba el apoyo de su novia más que nunca. Desafortunadamente, Ellen estaba demasiado ocupada preocupándose por su propio éxito personal en la pérdida de peso y estaba convencida de que todas las razones y preocupaciones de Stanley eran simplemente excusas de un hombre gordo y holgazán. Su actitud hirió a Stanley, pero él apretó los dientes y lo soportó todo. El comportamiento complaciente de Stanley podría explicarse por el hecho de que era un hombre muy tranquilo que no quería pelear con su novia y posiblemente arruinar su relación. Pasó el tiempo y los insultos de Ellen se volvieron más dolorosos y sofisticados, lo que definitivamente no ayudó a fortalecer la relación. En un momento, Stanley incluso sintió que Ellen lo menospreciaba y se burlaba de él para que su éxito pareciera más sustancial. Esto llevó a que la joven pareja prácticamente dejara de ir juntos a ningún lado. Ellen siempre encontraba excusas para ir al gimnasio antes que Stanley, y en el gimnasio actuaba como si ni siquiera lo conociera. Stanley entendió que Ellen estaba avergonzada de él y lo consideraba indigno de ser visto con ella. Además, Ellen no sufría la falta de atención de los demás y pasaba cada vez más tiempo con nuevas novias y entrenadores. Cuando Stanley no tuvo ganas de aguantar su comportamiento y se acercó a ella en el gimnasio, ella simplemente lo hizo caso omiso, tratando de estar más cerca de sus nuevos amigos. Stanley hizo todo lo que pudo para atraer nuevamente la atención de Ellen, pero ella se negó obstinadamente a prestarle atención. El punto de ruptura llegó cuando Stanley tomó una posición y se fue en medio de su entrenamiento conjunto, con la esperanza de sacudir a Ellen y obligarla a reconsiderar su actitud hacia él. Desafortunadamente, Ellen no lo siguió. Es más, ni siquiera prestó atención a lo que hacía Stanley, continuando con su entrenamiento como si nada hubiera pasado. Stanley se lo tomó muy mal, aunque ya estaba acostumbrado a que lo único que le interesaba a Ellen era su propio cuerpo y el gimnasio, al que ahora asistía todos los días como si trabajara allí. La pareja se distanciaba cada día más. Ellen se sentía exaltada y no creía que un gordo como Stanley mereciera un lugar a su lado. Claro, Stanley se dio cuenta de que no estaba en perfecta forma, pero no vio esto como una razón para romper con alguien. Creía que podían afrontar cualquier problema como pareja si así lo deseaban. Desafortunadamente, Ellen no compartía sus puntos de vista, y mientras Stanley intentaba revivir su decadente relación, encontró un nuevo novio, que irónicamente resultó ser el entrenador de ese mismo gimnasio.
Esa desafortunada noche, Ellen llegó tarde a casa del entrenamiento y Stanley decidió ir a recogerla. Notó a la joven pareja saliendo del gimnasio desde la distancia, pero al principio no podía creer lo que veía. Cuando se acercó, definitivamente vio a Ellen sonriendo dulcemente y cogida de la mano de un apuesto joven. La pareja caminó unos metros hasta una cafetería con la esperanza de cenar allí. Stanley estaba confundido. Observó un rato a la feliz pareja y luego se fue a casa. Ellen llegó a casa muy tarde esa noche. Cuando Stanley le preguntó dónde había estado, la niña respondió bruscamente: fui a cenar a un café. ¿Por qué? Allí hay comida muy rica y saludable. Solo que ustedes, gordos, no lo entienden. En realidad, quería recogerte hoy en el gimnasio, pero en lugar de eso te vi con un hombre, añadió Stanley tímidamente. Oh, ese es mi entrenador. ¿Por qué me sigues? ¿Y sabes qué? Estoy cansado de ti. Deberíamos romper, dijo Ellen abruptamente. A la mañana siguiente, empacó sus cosas y se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Devastado por esta noticia, Stanley cayó en una depresión. Usando comida para adormecer el dolor, comenzó a comer aún más, lo que, por supuesto, inmediatamente le hizo ganar aún más peso. Stanley sintió que su vida había terminado, que el mundo no tenía lugar para personas con sobrepeso como él. Stanley tardó mucho en darse cuenta de que tenía la culpa de elegir pasar su vida con alguien que lo despreciaba y no valoraba la relación en lo más mínimo. Sonriendo ante su reflejo en el espejo, Stanley se dio cuenta de que Ellen no era la mujer para él y que podía considerar su relación como una lección de vida invaluable. Luego decidió demostrarse a sí mismo que no era un hombre gordo y de voluntad débil, como Ellen creía que era, sino una persona decidida que podía lograr cualquier cosa que quisiera. Stanley hizo de este su lema y volvió al gimnasio. Solo que esta vez consiguió un entrenador personal que encontró la manera correcta de entrenarlo. Como era de esperar, un año de arduo trabajo y sudor dio sus frutos. Stanley no podía creerlo cuando los temidos kilos de más comenzaron a desaparecer ante sus ojos. Estaba cada día más delgado y su cuerpo era casi perfecto. Además, Stanley empezó a disfrutar de sus entrenamientos y se convirtieron en una parte integral de su nueva vida. Después de ponerse en buena forma, decidió estudiar para ser entrenador y cambió de profesión. Stanley era tan bueno en su nuevo trabajo que pronto tuvo clientes esperando en fila para entrenar con él. No hace falta decir que el joven entrenador atlético se hizo muy popular entre las mujeres que asistían a sus clases. Las mujeres jóvenes siempre coqueteaban con Stanley y se tomaban selfies con él para sus páginas de redes sociales. Inspirado por su éxito, el joven entrenador se olvidó por completo de Ellen, que había sido tan mala con él hace apenas un año. Ni siquiera habría pensado en su relación si no hubiera recibido un correo electrónico de su exnovia. En su carta, Ellen escribió que quería quedar y hablar. El correo electrónico de Ellen dejó a Stanley indiferente, pero aún así accedió a reunirse con ella en el café. En el café, Ellen seguía enfatizando los puntos fuertes de Stanley y elogiando sus logros. Luego dijo: ¿sabes? Lo pensé bien y estoy lista para volver a estar contigo. ¿No creo que te importe empezar de nuevo? Después de escuchar atentamente a Ellen, Stanley hizo una pausa por un momento y dijo: lo siento, pero quiero una novia que no solo comparta mis victorias conmigo sino que también me apoye y motive durante los tiempos difíciles llenos de fracaso e incertidumbre. La respuesta de Stanley dejó en claro que nunca volverían a estar juntos. Por primera vez desde su ruptura, Ellen se dio cuenta del enorme error que había cometido. Es difícil decir si esa comprensión fue sincera o si esperaba impresionar a Stanley y lograr que él la aceptara de nuevo. En cualquier caso, a Stanley no parecía importarle. Se dirigía a una nueva vida llena de altibajos, pero sin su tóxica exnovia y sin ningún odio hacia sí mismo.